Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque eres muy bueno. Yo no sé qué me pasa hoy, hermano. Solo le doy gracias a Dios porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia, para siempre es su amor, para siempre es su bondad, para siempre es su cariño. Nos ha amado con amor eterno y nos sigue amando. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no decirle, Señor, yo te amo? ¿Cómo no decirle, Señor, yo te amo? Papá, te amo. Quiero decirte que te amo. Quiero decirte que te amo, Rey. Quiero decirte que te amo, Señor. Aleluya. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Espíritu Santo, eres bendito. Señor, deseamos que estos tiempos, Dios, que se vienen, tu Espíritu Santo, Señor, se esté glorificando en medio nuestro. Deseamos que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, se glorifique en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Tuya es la gloria, Señor, tuya es el honor y tuyo es el poder. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Señor. Amén, Señor, y amén. Toma su asiento, hermano. No sé qué me pasa hoy. Sinceramente no lo sé. Solo sé que estaba sentado ahí y no podía contener las lágrimas, y lo mismo acá. Así que simplemente darle gracias a Dios, darle gracias a su Espíritu Santo, porque Él es fiel, porque Él es amor. Y sobre todas las cosas, amor. Y quiere y desea una iglesia que nos amemos. Deseamos una iglesia que crezca en el poder y en la gracia del Señor. Pero tenemos que amarnos. Es necesario que nos amemos los unos a los otros. Y si es posible, poner nuestra vida por nuestros hermanos. Es necesario. Yo le quiero compartir una palabra que hace mucho tiempo el Señor me había hablado. Mucho. Y me van a disculpar los jóvenes, algunos, pero ellos por ahí escucharon parte de lo que yo deseaba compartirles. Y bueno, van a tener que escuchar hoy, pero el Señor hoy a la mañana cambió el sentido. Era otro el sentido de ese sábado. Pero el Señor ayer a la noche en la reunión de jóvenes nos hablaba acerca de la fe, acerca de creer en Él. Hoy a la mañana Dios también nos hablaba acerca de la fe, de creer en Dios. Y por eso Dios cambió totalmente
lo que yo quería comentarles, pero es impresionante, hermano. Tiene que ver con la vida del apóstol Pablo, y le voy a invitar que vayamos a Hechos de los Apóstoles. Le voy a leer el 28, 1 al 6. Y sabe, hermano, disfruto mucho estar con los jóvenes. Disfruto mucho con ellos. Ayer estaba la hija de, no sé si está, de Darío Silva, ¿puede ser, Darío? Charlaba con ella y le decía, yo no sé por qué soy así. A veces parezco a ustedes. Y sinceramente, entre los hermanos acá me considero el menor. Capaz que el más terrible. Pero así me considero. Y cuando charlaba, le decía esto justamente, no sé por qué soy así. Pero así también me ha traído mis complicaciones. Sí. 28, Hechos 28, del 1 al 6, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién, escapado del mar, la justicia no deja vivir? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Hasta ahí no va, hermanos. Ya toma un poquito de agua. Primero, antes de llegar a esta parte del pasaje de la Biblia, de la Escritura, tenemos que saber quién era Pablo. Tenemos que entender quién era él. Y ante la sociedad o ante los cristianos de la época, no era la mejor persona. ¿Sí? No era de lo mejor. Yo para los jóvenes le puse esta palabra como nombre, remedio eficaz. ¿Sí? En Hechos de los Apóstoles 9, del 4 al 6, Pablo fue elegido, escogido, predestinado por Dios para cumplir una misión o un propósito. Quizás para alguno era inconcebible que una persona como Pablo, perseguidor, maltratador, y que a raíz de esos maltratos a los cristianos de la época lleve a muchos a negar su fe.
Hechos 26 del 9 al 11. Ese era Pablo. A muchos los azotaba y decía que los llevaba a blasfemar de su fe, a hablar en contra de Dios. Ese era Pablo. Y Dios vio en Pablo un corazón capaz de cumplir la misión, el propósito que tenía predestinado para él. El llamado, hermanos, es para toda la iglesia. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Parafraseándonos, ahí está. Sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado es para todos. El llamado es para todos. Quizás no a un ministerio, pero ahí, como siempre lo dice el pastor, en oración, sirviendo, apoyando. Y el llamado no tiene que ver con acá, tiene que ver con arriba, tiene que ver con allá arriba. ¿Sí? Dios te escogió para celebrar con Él en los cielos. Dios te escogió para llevarte al cielo. Para muchos quizás es locura. Quizás muchos no lo pueden creer porque están ciegos. No lo pueden ver. Oremos por aquella gente que no lo puede ver. Pero Dios te escogió, me escogió a mí en primer lugar, hermano, para llevarnos al cielo juntamente con Él. ¿Sí? Así que ese es el primer llamado. El primer llamado. En Hechos 9, del 10 al 15, Dios habla a Ananías y reafirma el llamado y la comisión que tiene preparado para Pablo. Además, le hace saber que no va a ser fácil su vida. Hechos 9, 16, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. El maltrato y la persecución de los líderes religiosos estaba incluida. Quizás Pablo, en su condición de hombre, nunca se imaginó lo que tendría que pasar. Fue acusado de predicar herejía cuando habló acerca de la resurrección de los muertos, Hechos 17:32, donde algunos, después de escucharlo, decían: ya te oiremos otra vez, Pablito. Ya te vamos a escuchar otra vez. Como diciéndole: ya te vamos a agarrar en la esquina. Vamos a ver si vas a pasar. Pero Pablo fue predestinado por Dios. ¿Sí? También se puede ver en Hechos 23:6. Fue maltratado físicamente. Era tanto el odio. Fue maltratado físicamente. Era tanto el odio al punto de ordenar que le golpeasen la boca para que no hablases. Hechos 23, 2, 3. Pienso, es un pensamiento mío y quizás exagerando un poco, le rompieron la boca. Y pienso y me imagino que Pablo, con su sangre entre los dientes, le dice, dientes, le dice que ustedes son pared blanqueada, porque estaban para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandan a golpear. Pablo, una vez más, estaba hablando al pueblo judío,
de las instrucciones que había recibido, del llamado, de la revelación que había recibido de parte de Dios. Pero como les digo, era tanto el odio que lo sentían en él, que no querían que hable. Lo odiaban. Y le mandaron a golpear la boca. Yo calculo que no le habrán dado una cachetadita. Calculo que le habrán dado algo bien dado. Y pienso que Pablo, con sangre, como le digo, en la boca, les dijo: ustedes son pared blanqueada, porque no están juzgando conforme a la ley del Señor. Ese es Pablo. Fue perseguido todo el tiempo por los líderes, hasta el punto que fue llevado a prisión sin tener una causa justa para estar preso. Y en esos momentos de encierro en la cárcel, con frío quizás, con hambre y por ahí deseando ver el sol o caminar libremente por algún pasillo de la ciudad, no entendiendo lo que le estaba pasando, preguntándose para qué o por qué. Una vez más tiene un encuentro con el Señor. Ariel hablaba hoy del encuentro con el Señor, el encuentro que transforma. Necesitamos tener un encuentro con el Señor. Ese encuentro transforma. Ese encuentro modifica todo. Cambia la perspectiva de nuestra visión. ¿Sí? Preguntándose para qué o por qué. Una vez más tiene un encuentro con el Señor. Hechos 23:11. Cuando sus fuerzas se querían terminar, y su ánimo estaba por el suelo, Dios le dice: ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Pablo pasó las 1001. Usted conoce la historia. Yo a los chicos les decía que me llevó 2 meses, o quizás menos, un poquito, leer Hechos de los Apóstoles, y cada sábado por ahí le compartía algo de lo que podía rescatar, y volvía sobre Hechos de los Apóstoles, y volvía, y así estuve leyendo detenidamente la historia, la vida de los primeros hechos, y también lo que más me impactó es la vida de Pablo. ¿Sí? Ahora sí, llegamos a Hechos 21, del 1 al 6. Pero sin dejar de lado el viaje a Roma, la navegación y el naufragio primero, donde Pablo les advirtió que no eran favorables las condiciones para navegar. Antes que ellos zarpen y que terminaron encallados y se queden en la isla de Malta, tenían que viajar. Decía que viajaron a sotaviento. El viento no era favorable para que ellos viajen. Y Pablo, quizás curtido por la experiencia y conociendo la situación, calculo que no tenía celular para ver el pronóstico del tiempo y de dónde iba a venir el viento y todo lo demás. Le habla al capitán y le habla a su carcelero y le dice: mirá, yo creo que no es conveniente que viajemos. Es preferible que nos quedemos acá y después sí emprendamos el viaje, porque la cosa se puede complicar. Obviamente no le hicieron caso a Pablo. No lo hicieron caso. Vámonos igual. Ahí se fue Pablo con ellos. Y Hechos 27, del 10 al 11. Todo fue un caos, la tormenta azotó, y resumiendo un poco, terminó Pablo en la isla de Malta. ¿Sí? Es más, en un momento dijeron: vamos a matar los presos para liberar y para quitar peso a la barca o al barco. Y un hombre, como lo estimaba a Pablo, dijo: no vamos a matar a los presos. O sea,
Pablo tenía una gracia especial. Pero no vamos a matar a los presos. Entonces empezaron a tiraron el trigo, tiraron todo para liberar el peso. Así todo, dice que el viento llevó la barca y terminaron encallando en la isla y pasó lo que pasó. Pablo llega a la isla de Malta más que curtido por las experiencias. Ya nada podía intervenir en su misión. Estaba seguro que Dios lo había llamado, predestinado era inconmovible en su fe. La fe de Pablo había superado toda expectativa. Él estaba seguro de que el Señor le había llamado para una misión. Sabía que Dios le había dicho: a Roma tenés que ir a predicar. Nada podía detenerlo. Él estaba segurísimo. Y es la iglesia que necesitamos. Seguro de que nuestro Dios es real, que no es un Dios de papel, que tiene poder y que puede hacer milagros y que puede transformar los aires, puede transformar cualquier ambiente. Ese es nuestro Dios. Una vez más, Dios es glorificado a través de la vida de Pablo. Una vez más, Dios es glorificado a través de la vida de Pablo. Tenemos que entender que fuimos llamados para buenas obras y para que Dios se glorifique. Pablo es picado por una víbora venenosa e inmediatamente la gente del lugar comienza a murmurar y a hablar a sus espaldas. Eso es moneda común. Lastimosamente, hermanos, la murmuración y hablar a las espaldas impide que la presencia del Señor se glorifique en la vida de la iglesia, en nuestra vida. Pablo es picado por una víbora venenosa. Inmediatamente la gente comienza a murmurar y a hablar a sus espaldas. ¿Qué crimen habrá hecho este hombre para que llegue aquí y muera picado por una víbora? Pero Pablo no se inmuta, no se altera. Es más, sacude la víbora y sigue como si nada. Pablo ya había aprendido la lección. Nada podía cambiar para lo que fue predestinado, ni siquiera una víbora ponzoñosa. Y no solo eso, Dios es glorificado, porque los mismos inseguros que calumniaban y hablaban a sus espaldas, ahora lo consideran un Dios. Ahora lo consideran un Dios. Hace un ratito lo estaban acusando y decían: vino a morir picado por una víbora. Acá vino a morir. De pronto Dios es glorificado. Hay una palabra que dice, quizá Claudio me puede ayudar, que dice: ninguna cosa mortífera tocar. ¿Cómo es? ¿Te acordás o no, Claudio? No. Ninguna cosa mortífera os hará daño. Ninguna cosa mortífera os hará daño. ¿Sí? Si bebieres cosa mortífera. Marcos 16. A ver. Y estas señales seguirán a los que creen. Hoy se habló, hoy en la mañana. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Seguimos.
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es tremendo. Es tremendo. Y se va a venir para esta iglesia. Yo lo creo. Yo lo creo. Tenemos que tener fe, hermano. Tenemos que empezar a creer en nosotros y en el llamado como iglesia. En el llamado como iglesia. Y no les queda otra que reconocer que Pablo destilaba algo distinto, algo especial que venía de Dios, pero ellos no lo podían discernir porque estaban ciegos y no tenían el conocimiento de ese Dios, al punto de llamar a Pablo Dios. Ahora la reflexión: ¿quién quisiera ser como Pablo? ¿Quién tendría la valentía de soportar lo que soportó Pablo? Sin duda alguna, nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de sufrimiento. Fue hasta la muerte y murió por nuestros pecados. Pero la vida de Pablo no es como una simple ilustración de lo que Dios puede hacer con una persona que entiende su propósito. Es para entender que la vida de un cristiano es mucho más fuerte cuando se aferra a su fe en Cristo Jesús. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿sí? Tenemos que tener fe, hermano. La cosa tiene que cambiar. La cosa tiene que cambiar. A veces no hay nada más eficaz. Y ahí donde yo le decía a los chicos, remedio eficaz. Y es el remedio para nuestras vidas. No hay nada más eficaz que vivir en la presencia de Dios. Nada más eficaz que entender que fuiste predestinado a hacer la voluntad de Dios. Aunque el entorno quiera inyectar tu veneno y dejarte un poco atontado, sos más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Aunque el entorno, aunque la murmuración, aunque la blasfemia venga, somos más que vencedores en Cristo Jesús, y nadie ni nada nos va a mover de esa fe. Nada me va a mover de esa fe. Yo entiendo, hermanos, que fui elegido por Dios, y así lo tiene que entender usted. Fuimos elegidos por el Señor. Hay miles y miles de personas que no lo pueden ver, miles que no lo pueden entender, pero muchas veces estamos dando vuelta con nuestros caprichos, con nuestras inseguridades, en vez de ponernos a orar los unos por los otros, bendecirnos los unos a los otros y hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Qué dice Filipenses 3? Me anoté Filipenses 3 acá. Filipenses capítulo 3 tiene que ver con el apóstol Pablo, con algo que nos dejó el apóstol Pablo. A ver, si pueden poner en la pantalla. Acá está. Prosigo al blanco, prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Prosigo al blanco tiene como título Filipenses 3. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No, vamos del 3, del 3:1. Dice: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo
tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y todo lo tengo por basura, con tal, aleluya, con tal de ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero conocer a Cristo. Yo no sé, como les decía la otra vez, no sé cuál es su motivación, pero mi motivación es conocer a Cristo. Quiero conocerlo cada día más y quiero que Él me muestre a través de su palabra más. Deseo, tengo hambre de Él, tengo hambre. Y sabe, hermano, que el hambre, hay una canción que dice tengo hambre de ti. Yo una vez lo escuchaba a una chica cantando y yo dije, ¿será que sabe lo que está cantando? Pero el hambre de la presencia del Señor existe. Vamos a ponernos en pie, hermano.